El terror, que no terminaré por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó, hasta donde se puedo contar, con un barco hecho de una hoja de un diario que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. El barquito cabeció, se ladeó, volvió a enderezarse en medio de traicioneros remolinos y continuó su marcha por Witching Street, hacia el semáforo que marcaba la intersección de esta y Jackson. Las tres lentes verticales a los lados del semáforo estaban a oscuras, y también todas las casas, en aquella tarde de otoño de 1957. Llovía sin cesar, desde hace ya una semana, y 2 días atrás habían llegado también los vientos. Desde entonces, la mayor parte de Derry había quedado sin corriente eléctrica, y aún seguía así. Un chiquillo de impermeable amarillo y botas rojas seguía alegremente al barco de papel. La lluvia no había cesado, pero al fin estaba amainando. Golpeteaba sobre la capucha amarilla del impermeable sonando a los oídos del niño, como lluvia sobre el tejado de un cobertizo. Un sonido reconfortante, casi acogedor. El niño del impermeable era George Denbrough. Tenía 6 años. William, su hermano, a quien casi todos los niños de la escuela primaria de Derry, y hasta los maestros, aunque jamás habrían usado el apodo frente a él, conocían como Bill el Tartaja. Estaba en su casa pasando los restos de una gripe bastante seria, en ese otoño de 1957, 8 meses antes de que comenzasen realmente los horrores y 28 años antes del desenlace final. Bill Tartaja tenía 10 años. Era Bill quien había hecho el barquito de papel junto al que corría George. Lo había hecho sentado en su cama, con la espalda apoyada en un montón de almohadas, mientras la madre tocaba para Elisa, en el piano de la sala, y la lluvia barría incansablemente la ventana de su dormitorio. A un tercio de manzana, camino de la intersección y del semáforo apagado, Witching Street estaba cerrada al tráfico por varios túneles de hebrea y 4 caballetes de color naranja. En cada uno de estos caballetes se leía Ayuntamiento de Derry, Departamento de Obras Públicas. Tras ellos, la lluvia había desbordado alcantarillas atascadas con ramas, piedras y cúmulos de pegajosas hojas otoñales, y luego había ido picando el pavimento al principio, arrancando luego grandes trozos codiciosos. Todo esto hacia el tercer día de las lluvias. Hacia el mediodía de la cuarta jornada, grandes trozos de pavimento eran arrastrados por la intersección de Jackson y Witcham, como témpanos de hielo en miniatura. Muchos habitantes de Derry habían empezado por entonces a hacer chistes sobre el arca. El Departamento de Obras Públicas se las habían arreglado para mantener abierta Jackson Street, pero Witcham estaba intransitable desde las barreras hasta el centro mismo de la ciudad. Todos estaban de acuerdo, sin embargo, en lo peor que había pasado. El río Dunskeag había crecido casi hasta sus márgenes en los cereales, y hasta muy pocos centímetros por debajo de los muros de cemento del canal que constreñía su paso por el centro de la ciudad. En esos momentos, un grupo de hombres, entre ellos Zack Denbrough, el padre de George Bill, estaba retirando los sacos de arena que habían lanzado el día anterior con aterrorizada prisa. Un día antes, la inundación y sus costosos daños habían parecido casi inevitables. Bien sabía Dios que ya había ocurrido anteriormente. La inundación de 1931 había sido un desastre con un costo de millones de dólares y más de 20 vidas. De aquello hacía ya mucho tiempo, pero aún quedaba gente por ahí que lo recordaba para asustar al resto. Una de las víctimas de la inundación había sido hallada en Bucksport, a unos 40 kilómetros de distancia. Los peces le habían comido a ese infortunado caballero los ojos, 3 dedos y la mayor parte del pie izquierdo. Agarrado por lo que restaba de sus manos,
había parecido el volante de un Ford. Ahora, sin embargo, el río estaba retrocediendo y cuando se elevara la nueva presa hidráulica de Bangor, corriente arriba, dejaría de ser una amenaza. Al menos eso decía Zach Denbrough, que trabajaba en Hidroeléctrica Bangor. En cuanto a los demás, bueno, las inundaciones futuras esperarían. Lo importante era salir de esta, devolver la corriente eléctrica y después olvidarla. En Derry, eso de olvidar la tragedia y el desastre era casi un arte, tal como Bill Denbrough llegaría a descubrir con el tiempo. George se detuvo justo detrás de las barreras, al borde de una profunda grieta que se había abierto en la superficie de Wickham Street. Este barranco discurría casi exactamente en diagonal. Terminaba al otro extremo de la calle, a unos 12 metros de donde él se encontraba, colina abajo hacia la derecha. Rió en voz alta, el sonido de la solitaria alegría infantil, salvando metas en aquella tarde gris. Mientras un capricho del agua desbordada llevaba su barco de papel hacia unas cataratas a escala formadas por otra grieta en el pavimento. El agua había abierto con su urgencia un canal que corría a lo largo de la diagonal y por ello el barco iba de un lado a otro, arrastrando tan deprisa por la corriente que George tuvo que correr para seguirlo. El agua se extendía hasta sus botas, formando láminas de lodo. Sus hebillas sonaban con jubiloso tintineo mientras George corría hacia su extraña muerte. Y el sentido que le colmaba en ese momento era, clara y simplemente, amor hacia su hermano. Amor y también cierta tristeza porque Bill no podía estar ahí para ver aquello y compartirlo. Claro que él trataría de describírselo cuando volviese a casa, pero sabía que jamás podría ser que Bill lo viese, tal como Bill se lo hubiese hecho ver a él en situación inversa. Bill destacaba en lectura y redacción, pero aún a su edad, George tenía capacidad suficiente como para comprender que no solo por eso obtenía Bill las mejores notas. Tampoco era el único motivo de que a los maestros le gustaran tanto sus composiciones. La forma de contar era solo una parte del asunto. Bill sabía ver. El barquito casi silbaba a lo largo de aquel canal, solo una página arrancada de la sección de anuncios del News de Derry. Pero George lo imaginaba como una torpeda en una película de guerra de esas que solía ver en el teatro Derry con Bill, en las matinés de los sábados. Una película de guerra en la que John Wayne luchaba contra los japoneses. La proa del barco de papel levantaba olas a cada lado mientras seguía su precipitado curso hacia la cuneta del lado izquierdo de la calle. En ese punto, un nuevo arroyuelo corría sobre la grieta abierta en el pavimento, creando un remolino bastante grande. George pensó que el barco volvería yéndose a pique. Escoró de modo alarmante, pero luego se enderezó, giró y navegó rápidamente hacia la intersección. George lanzó gritos de júbilo y corrió para alcanzarlo. Sobre su cabeza, una torva ráfaga de viento otoñal hizo silbar los árboles, casi completamente liberados de su carga de las hojas a causa de la tormenta, que ese año había sido un segador implacable.